Disfrutemos la palabra. En este momento concluimos la carta a los Romanos. El último capítulo es el número 16 y continuamos con el relato en el libro de los Hechos, capítulo 20. Hablemos con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros no te decimos que estás no te preguntamos si estás con nosotros, te agradecemos porque estás con nosotros. Te agradecemos porque eres Dios, te agradecemos porque eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres eterno, porque tú eres lleno de gracia y de bondad para toda la humanidad. Entonces solamente tenemos que decirte gracias. Romanos 16:1 dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencreas, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo presenta a Febe procedente de Cencreas, que era el puerto de Corinto, a 10 kilómetros del centro de la ciudad. A Febe se le conoció como diaconisa. La palabra griega usada aquí a menudo se traduce como sierva y colaboradora. Al parecer era rica y ayudaba en el sostenimiento del ministerio de Pablo. Era muy respetada en la iglesia y quizá llevó esta carta desde Corinto a Roma. Febe nos muestra que las mujeres jugaban papeles importantes en la iglesia primitiva. Pablo encarga que se le dé la bienvenida a Febe. Pide a los cristianos de Roma que la reciban, pues todos los hijos de Dios entre nosotros somos hermanos y hermanas. No obstante, la iglesia no es siempre la institución dispuesta a dar la bienvenida que debería ser. Es posible que las iglesias se conviertan en grupitos que realmente no tienen interés en recibir a los hermanos que llegan a visitarnos. Cuando venga uno a la iglesia donde nosotros nos congregamos, el consejo de Pablo sigue siendo que debemos hacer que se sientan bienvenidos, como debe suceder entre los que son de Cristo. Ahora de los versículos 3 a 16 tenemos que Pablo tiene saludos personales que fueron dirigidos a diferentes personas con nacionalidades diferentes como romanos, griegos, judíos y gentiles. Les saludaba a hombres y a mujeres, a prisioneros y a ciudadanos importantes, según la clasificación de la sociedad de ese tiempo. Por ejemplo, Epeneto, que fue el primer convertido en Asia, estamos hablando de Acaya, y algunos otros más. Leamos los versículos 3 en adelante. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Un matrimonio muy amigo de Pablo. Ellos, junto a los demás judíos, salieron de Roma expulsados por el emperador y se mudaron a Corinto. Allí se reunieron con Pablo y lo invitaron a vivir con ellos. Antes de conocer a Pablo ya eran cristianos y tal vez le pusieron al tanto de lo que sucedía en la iglesia de Roma. Dice el versículo 5: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Pablo no había viajado a Roma, pero durante sus viajes, antes de que naciera la iglesia, antes de que Pablo se convirtiera al cristianismo, había conocido a diferentes personas y personajes. Para ese momento la iglesia había crecido demasiado, había llegado más allá de las líneas culturales, sociales y económicas. Dice el versículo 7: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo.
Cuando Pablo dice que son sus parientes, puede ser que se refiera a que los tres eran de la tribu de Benjamín. Junias no se sabe si es nombre femenino o no. Y Andrónico, convertidos al Evangelio antes que Pablo. Son cristianos de Roma. Dice el versículo 8, saludad Antipas, amado mío en el Señor. Amplias es un nombre en latín que se usaba para esclavos. Parece que ayudó mucho a Pablo en su trabajo evangelístico. Dice el versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Urbano también es un nombre en latín y se usaba para los sirvientes. Aparece varias veces en inscripciones de la casa imperial. Probablemente este Urbano pertenecía a la servidumbre de la casa de César, del emperador. Pablo llamaba colaboradores a sus compañeros en el grupo evangelístico. Estaquis era un nombre griego poco común. Parece que este Estaquis era un médico al servicio de la casa imperial, pues en los registros históricos de este tiempo aparece un médico con ese nombre. No aseguramos que lo sea. Dice el versículo 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Apeles era un nombre adoptado por los judíos en círculos familiares imperiales. Algunos manuscritos tienen Apeles en lugar de Apolos. Aristóbulo era un residente de Roma. Algunos piensan que fue parte de los 70 y que predicó en Gran Bretaña. Dice el versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Cristiano de Roma. Puede ser un liberto perteneciente a la familia de Herodes, quizá a la casa de Aristóbulo. Pablo lo llama mi pariente. Narciso es nombre latino, de origen griego. Dice el versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajaban en el Señor, o trabajaron en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trifena y Trifosa pudieron haber sido parientes, compañeras diaconisas, ciudadanas de Roma, junto con Pérsida, mujeres que habían trabajado celosamente para el Señor. Con esto Pablo rompe el esquema de la sociedad de su tiempo, pues desde que recomienda a Febe y envía saludo a estas mujeres, está reconociendo la participación de las mujeres en la expansión del reino. Dice el versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo probablemente es el hijo de Simón, el cireneo que fue obligado a llevar la cruz de Cristo, según Marcos 15, 21. Romanos 16, 14 dice, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Parece que se refiere a una sola comunidad, quizás una iglesia que se reunía en alguna casa particular. Dice el versículo 15, saludad a Filólogo, a Julia y a Nereo, y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Probablemente se trate de un pequeño grupo de cristianos que se reúnen también en una casa. Dice el versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Desde el siglo I en Oriente, el saludo consiste en darse un beso en la mejilla o en la frente, el equivalente a estrechar la mano o el abrazo en Occidente. Dicen los versículos 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos.
Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Los cristianos no deben tratar de convertirse en expertos en las cuestiones del mal. Es lo que quiere decir Pablo. Dice el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aplastará quiere decir atropellar, quebrar en pedazos, destrozar, machacar, moler, aplastar. Nuestra victoria es una continuación de la victoria de Cristo, cuando Él aplastó la cabeza de la serpiente en el Calvario. Se refiere a victorias presentes sobre los poderes de las tinieblas, como también a la destrucción final del reino de Satanás. Dice el versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el nombre del Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dice el versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo exclama que le era maravilloso saber que el secreto de Dios, su forma de salvar a los gentiles, se da a conocer en todo el mundo. Todas las profecías del Antiguo Testamento se hicieron realidad y Dios usaba a Pablo como su instrumento para predicar estas buenas nuevas. De la misma manera que Jerusalén era el centro de vida judía, Roma lo era del mundo político, religioso, social y económico. La iglesia en Roma era una mezcla de judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres, mujeres, ciudadanos romanos y viajeros internacionales. Pablo aún no había visitado Roma para conocer a todos los creyentes allí y, por supuesto, no nos conoció a nosotros. De la misma manera que ellos, tenemos el potencial para ejercer amplia influencia o involucrarnos en grandes conflictos. Debiéramos escuchar con sumo cuidado y aplicar las enseñanzas de Pablo acerca de la unidad, el servicio y el amor. Es necesario un recorrido rápido a manera de recordatorio para ubicarnos en el tiempo y el espacio cuando terminamos de revisar la carta a los romanos, amados de Dios, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Vamos. Durante el tercer viaje evangelístico, estando Pablo en Éfeso, se dio un alboroto, por lo que se fue a Troas, por decirlo de alguna manera, atravesó toda la región de Macedonia y llegó a la región de Acaya. En Acaya se estableció en Corinto por 3 meses. Aprovechó para escribir la carta a los romanos, que se cree envió con Febe. Tenía planes de ir por mar hasta Siria, o sea, Antioquía, pero se descubrió una conspiración contra su vida, de manera que regresó otra vez por la región de Macedonia. Ahora sí, continuamos en el libro de los Hechos. Y vamos al capítulo 20 de la segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 6. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos varones eran representantes de las iglesias que Pablo había iniciado en Asia. Llevaban regalos de los gentiles a los hermanos de Jerusalén. Pablo utilizó esta dinámica para enseñar a integrar a la iglesia en la ayuda a los necesitados. Dice el versículo 5, estos,
Habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Por la redacción se deduce que Lucas se vuelve a unir al equipo apostólico. Dice el versículo 6, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. A los judíos que creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador, se les conoce como cristianos judíos, porque recibieron el señorío de Cristo para sus vidas, pero no dejaron de celebrar las fiestas de los judíos. Entre ellas estaba la fiesta de la Pascua, que según Éxodo 12:3, en donde dice que desde el día 10 se debe escoger el cordero y apartarlo, para que el día 14 lo mataran en la tarde, al final del día 14 y principios del día 15, porque para los judíos el día termina a las 6 de la tarde, de inmediato empieza el siguiente día. Este día se celebra la fiesta solemne cada año por vuestras generaciones, decía en el libro del Éxodo. 7 días comeréis panes sin levadura, según Éxodo 12, 14 y 15. O sea, se celebra la Pascua, la muerte del Cordero, y a partir de ese momento se cuentan 7 días durante los cuales comen panes sin levadura. En la redacción dice que aunque no estuvieran en Jerusalén, ellos celebraban la Pascua y guardaban los 7 días de panes sin levadura. Pablo con Lucas y probablemente alguien más estuvieron en Filipos, que está en la región de Macedonia, y ahí pasaron la fiesta de la Pascua y luego navegaron a Troas, que ya es parte de Asia. Ahí se reunieron todos los que formaban este equipo apostólico. ¿Quiénes eran? Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Tíquico y Trófimo de Asia. Eran 10 en total. Dice en los versículos 7 al 12 del capítulo 20. En este pensamiento completo encontramos la historia real de cómo se celebraban los cultos a Dios entre los cristianos. En la primera parte de la reunión, que se llamaba la fiesta del amor, en la que todos participaban y que era una comida congregacional, probablemente la única comida decente que muchos pobres y esclavos harían en toda la semana. En esa reunión los hermanos comían juntos en amor y armonía. No importaban ahí las clases sociales, los estados civiles, los lugares de origen, los ministerios que desempeñaran. Ahí se disfrutaba del ambiente familiar de la iglesia, porque ahí todos se veían como una gran familia. La segunda parte de la reunión se ocupaba para celebrar la cena del Señor, después de la fiesta de amor. Dice Romanos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Es ilustrativo aclarar que la edad de un joven en ese preciso momento estaba entre 8 y 14 años. Es el versículo 20. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Como puede observarse, los cultos eran meras reuniones familiares, diferente a las reuniones que se llevan a cabo en pleno siglo XXI, en donde la solemnidad ha desplazado el ambiente familiar del siglo I. Veamos de los versículos 13 al 16. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. De Troas a Asón había 35 kilómetros por tierra y 50 kilómetros por mar. Dice el versículo 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto.
Mitilene estaba en la isla de Lesbos, Quío en Samos y Mileto a 40 kilómetros al sur de Éfeso. Dice el versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. De la fiesta de la Pascua seguía la fiesta de las cosechas o Pentecostés, y aunque Pablo ya no estaba sujeto a la ley de Moisés, amaba estas costumbres y las observaba, sobre todo porque Dios en su sabiduría hizo coincidir la fiesta de la Pascua con el sacrificio de Jesucristo, pues realmente Jesucristo fue sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un día de la fiesta de la Pascua. Y por otro lado, la manifestación del Espíritu Santo que dio lugar al nacimiento de la iglesia se llevó a cabo el día de la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la fiesta de la Pascua. Entonces, Pablo seguramente celebraba esas fiestas con pleno conocimiento y relacionándolas con el nuevo mover de Dios entre la humanidad. En esa oportunidad también llevaba las ofrendas a Jerusalén, que de alguna manera simbolizaban la cosecha de la siembra del evangelio entre los gentiles. ¡Qué interesante mover! Dicen los versículos 17 al 35. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando inicia el discurso, se refiere a la humildad, que quiere decir sencillez, interés por el bienestar de otros. Y con eso quiere decir que todos los cristianos practiquemos también esa forma de ser para mantener la unidad y la armonía en la iglesia. Dice el versículo 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ligado yo en espíritu. También se puede expresar, no puedo evitar que el Espíritu Santo me lleve a Jerusalén, aunque no sepa qué me sucede ahí. Dice el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna manera hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La lección que Pablo nos muestra es que según nuestras prioridades es que vamos a esforzarnos por una u otra razón. Para el apóstol lo primero era que todo lo que tenía y creía hacer lo usaría para la obra de Dios, pues lo que invirtió en la vida era más importante que lo que pudiera conseguir de ella. Su compromiso era predicar a otros acerca de Cristo. Y en eso invirtió toda su vida, su tiempo, su dinero, sus recursos, sus amistades y demás. Lección tremenda para nosotros. Dice el versículo 25, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. La expresión el reino de Dios es la expresión usada por Jesucristo desde el inicio de su ministerio. Es Dios estableciendo su reino en el corazón de la humanidad aquí en la tierra. Dice el versículo 26, por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido haceros anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios se refiere a una visión completa del plan de Dios. Hasta hoy, eso es lo que debemos buscar como iglesia. ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros como su iglesia en relación con todo el mundo? Con un país determinado, con una región específica, con una ciudad o colonia en un lugar definido, con un grupo de creyentes en un lugar preciso, con una familia cristiana. Porque cuando solo se precisa una parte de todo el consejo de Dios, nos perdemos de rumbo, nos equivocamos. Dice el versículo 28, por tanto,
Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esta es una tremenda revelación. En primer lugar, tengan cuidado de ustedes mismos. Cada uno cuide su relación con Dios para que estén sanos, fortalecidos, sean sabios, íntegros, fieles, responsables. Y una vez que hayan madurado en su nueva vida en Cristo, tendrán la autoridad, la fortaleza, la sabiduría, la confianza de cuidar a sus hermanos, de protegerlos. Es el Espíritu Santo el que los ha colocado en cada lugar para que estén pendientes de los más pequeños en la fe. Algo que nunca se nos debe olvidar es que si bien estamos protegiendo, cuidando, haciendo crecer a nuestros hermanos, la iglesia es de Jesucristo. Pues Jesucristo fue el que la compró a precio de su propia sangre. Dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entre los animales los lobos solo destruyen a las ovejas, las engañan y las matan. Pablo hace una analogía entre las características de los lobos con los hombres perversos que tratan de engañar a los verdaderos discípulos, pervirtiendo las verdades del Evangelio. En Éfeso, Pablo estuvo 3 años enseñando la palabra de día y de noche. Es la ciudad en donde más tiempo estuvo el apóstol. Dice el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia. La gracia es regalo. Dios nos regala su palabra que es viva, produce vida, es eficaz, es útil porque enseña, redarguye, corrige, hace de cada uno de nosotros una institución. Santificados. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, la santificación es el proceso mediante el cual cada cristiano va perfeccionando su relación y vida de Dios en él, de tal manera que la gloria de Dios se manifiesta y por ello muchos son bendecidos. Pero sobre todo el nombre de Dios es glorificado y el proceso de santificación que dura toda nuestra vida no se ha detenido, ni se detendrá hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros mediante la muerte física, o por nosotros todos, cuando Cristo venga por su iglesia amada. Dice el versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. De hecho, tenía todo el derecho de solicitar a las iglesias que había fundado que le apoyaran económicamente para cubrir todos los pagos que tenía que hacer. No solo para él, sino para todo el equipo evangelístico. Pero guiado por el Espíritu Santo, les enseñó a ser humildes y recibir las ofrendas que muchas veces recibió, sobre todo de Macedonia, específicamente Filipos. Y también a trabajar para suplir otras necesidades personales. Así que cada uno de nosotros debemos hacer lo mismo, depender del Espíritu Santo para saber qué hacer en cada caso. Dice el versículo 35, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Algo que Pablo quiso enseñar cuando trabajaba es que entre los hermanos y entre los no cristianos es conveniente y muchas veces necesario ayudar a los necesitados, porque siempre habrá necesitados entre la sociedad cristiana y no cristiana. Y siempre debemos tener nuestra mano dispuesta a compartir. Esto trae una bendición enorme, un sentido de satisfacción, un sentimiento de interdependencia, armonía entre los seres humanos. Déjate guiar por el Espíritu Santo y bendice también con bienes a los necesitados que Dios quiera que bendigas. Esa es la clave.
Dicen los versículos 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaba, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Preciosa y conmovedora escena, ejemplo del compañerismo cristiano. Los cuidó y amó e incluso lloró por sus necesidades. La respuesta de los hermanos fue igualmente amor, cuidado, tristeza ciertamente por su partida, pero compartieron la esperanza del cristiano, pues juntos oraron, se consolaron unos a otros. Como Pablo, cada uno de nosotros puede edificar un compañerismo firme con otros cristianos, compartiendo, cuidando, entristeciéndose, regocijándose y orando con nuestros hermanos. Con la ayuda de Dios, el próximo miércoles estaremos viajando con Pablo de regreso a Jerusalén. ¿Qué les parece? Ustedes con Dios hablen, hagan planes y no solo disfruten la palabra, también obedezcanla. Estamos en YouTube, a nombre de Rosalia Hernández Ojeda, en Facebook, con el nombre Disfruta la Palabra, y en Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica. Desde Mérida, Yucatán, están emitiendo a los hermanos, los miércoles a las 18 horas. Recuerden, el amor se demuestra.